Estamos abiertos también a propuestas, a ganas de investigar de otros que quieran recuperar historias que puedan vitalizarnos como comunidad. Y también es una gran alegría porque, bueno, este libro lo escribe Carolina Clavero, que es parte de Orsur, compañera de andanzas en todos estos años, así que también que este sueño se concrete a través de Carolina para nosotros es importante. Haroldo Ponce es una persona que nació en una familia católica, en una familia renombrada en Montevideo, Ponce de León Requena, en el año 1917, o sea que estaría cumpliendo los 100 años en este momento. Católicos sobre todo por la vía materna y muy blancos, del partido blanco por la vía paterna. El padre había sido abanderado de Aparicio Saravia, me cuentan por ahí. Ordenó sacerdote en el año 1945. Él se sintió llamado al sacerdocio a los 13 años y, aunque dudó, entró al seminario con 19 años y allí se ordenó sacerdote en el 45. Señor Barbieri. Fue párroco primero en San José de Mayo, en la ciudad de San José de Mayo, y después en Montevideo en las parroquias de Aires Puros, Carrasco, Punta Carretas y Pocitos. Fue asesor de la JOC, del movimiento Scout, fundó la obra social Pro Mejores Viviendas, participó del movimiento ecuménico junto a Teresa por Chile mucho tiempo. Fue integrante de la comisión Pro Referéndum después de que se había vuelto a la democracia, después del 85. Y bueno, muchas cosas más que se podrían decir de la vida de él, que es una vida muy rica y que tiene muchos aspectos para trabajar que se podrían tomar de la vida de él. Sin embargo, este libro solamente trata de una parte de esa vida, que son 10 años, del año 1966 a 1976, que es cuando Haroldo Ponce se desempeña como vicario general, como vicario pastoral, junto a Monseñor Partelli en la Arquidiócesis de Montevideo. Y eso es muy importante y muy destacado, incluso en la época ya se lo reconocía como una de sus tareas más importantes, porque fue el inicio y la organización de la pastoral de conjunto, que es lo que trata este libro, ¿no? Cómo, de alguna manera, la Arquidiócesis de Montevideo recepciona la respuesta del Concilio Vaticano II y después de la Conferencia Episcopal de Medellín y hace el esfuerzo por dar una respuesta a este llamado de apertura al mundo, de asumir los valores del mundo, ¿no? La participación de los laicos, se le dio más participación a los laicos, comenzaron a funcionar los grupos de revisión de vida, después las comunidades eclesiales de base. Todo esto supongo que para ustedes es como una historia que ya conocen, ¿no? Pero para mí fue entender qué era pastoral de conjunto, ¿no? Fue todo como ponerme en esa situación a partir de la distancia. Significó también fundar nuevas estructuras, las zonas, la división de las zonas en Montevideo, los consejos parroquiales, los consejos pastorales, la comisión arquidiocesana, bueno, un montón de estructuras que eran de algún modo la respuesta a esa pastoral. Y en realidad todo eso que estoy nombrando y que en realidad esto lo trabajan y lo sistematizan y lo interpretan muy bien dos grandes obras que son la de Paul Davecier, No se amolden al tiempo presente, donde él estudia la recepción del Concilio Vaticano II en la Confederación de Obispos, Conferencia de Obispos del Uruguay, y el libro de Richard Arce, que lo hace desde el punto de vista teológico, cómo se recepciona el concilio también en la Arquidiócesis de Montevideo. Todo eso se entiende, digamos, si uno entiende cómo era la pastoral anterior. Entonces, para entender el significado de la pastoral de conjunto, era necesario ver qué había antes, ¿no? Y de ahí el significado tan importante de lo que eso tuvo. Y que se contrapone bastante a la concepción que Haroldo tenía de su sacerdocio. O sea, Haroldo se había formado en un modelo pastoral y en una teología y en una eclesiología que no era la que
la desafiaba en los años 60, ¿no? Después del concilio sobre todo. Entonces, como decía, estos dos grandes libros, que para mí fueron grandes porque yo tuve que leerlos. Bueno, entonces, estos grandes libros para mí mencionan muy bien que no solo era la recepción del Concilio Vaticano II, no sé si se funcionó, la recepción del Concilio Vaticano II y todo lo que eso implicaba para el interior de la Iglesia, sino que además coincidía con un momento histórico muy importante del país, que era una situación de crisis política y social de todo tipo, y el advenimiento del régimen autoritario en Uruguay. Entonces, el doble desafío, ¿no?, de por un lado recepcionar ese mensaje cristiano y al mismo tiempo esa respuesta al mundo, que era un mundo que, como lo que digo en el libro ahí, es que me parece que la palabra mundo puede ser muy abstracta, pero que en ese contexto adquiere un significado, ¿no? Y es el mundo de los presos políticos, los desaparecidos, las torturas, la crisis política, la crisis social, económica y todo eso que más o menos sabemos por dentro. Yo no puedo olvidar, fue el 14 de agosto del 68, cuando matan el primer estudiante a liberarse. Los católicos ese día hacen una guardia de honor en el féretro de liberarse. Capellán de Ponce, y donde me acuerdo de aquella impresionante manifestación de dolor, que fue la primera vez que podía eso en el Uruguay, nadie lo podíamos creer, aunque ya era obvio lo que se venía, de ver a Germán se llena frente a la universidad y ver a Ponce en una azotea o algo por el estilo, ahí cerca del cementerio. No sé, muchos años después, cuando la barbaridad de los 8 militantes comunistas asesinados en la 20, me acuerdo de estar en la calle Sierra, que entonces era la calle Sierra, y ver venir a Martelli, unos metritos atrás, a Ponce. Algunos lo vivimos, pero piensen lo que eso significaba, de alguien que además decía lo que pensaba, no ocultaba lo que pensaba, manifestaba su diferencia, pero ahí estaba en ese momento que había que estar, con todo lo que significaba eso. No sé, fue el primero, por lo menos a mí, que me entregó aquella cuartilla de Martelli, de cuando era obispo de Tacuarembó, sobre el tema de la reforma agraria. La reforma agraria, hablaba de tu problema del agro y hablaba de la reforma agraria. Escándalo ya del año 64, 65, 61, más atrás. Ponce fue el primero que empezó como folleteado, ¿no?, en el ámbito doméstico. Ahí cayó Martelli en la 20, en Sierra, con Ponce. Ponce, su cercado haciendo guardia de honor en el féretro de liberarse. Ponce, párroco de San Juan Bautista, y hay varios acuerdos con integrados del Consejo Parroquial, ¿no?, cuando matan a Julio Espósito, un estudiante. Y como la mesa, Julio Espósito era además feligrés, integrante de la parroquia, de la comunidad, estaba en un movimiento de la parroquia, en Villa. Ahí está. Pues yo recuerdo las enormes discusiones para que se autorizara esa misa en la parroquia de San Juan Bautista. Podían hacerla en otro lado, no en la parroquia porque estaba el cura comunista, era el vicario rojo. Julio Espósito era parte de esa parroquia. No fue fácil. Finalmente fue, y naturalmente el Ponce estuvo. Y en el medio de aquella misa, no era el templo repleto y eso que no es chico, sino las escalinatas, la plaza de enfrente, la cuadra y alrededor y demás, que se pusieron parlantes y eso para que se escuchara. No olvido más una frase que Ponce, la frase no, quizás no es exacta, el concepto. Cuando estaba terminando la misa, la canción era venceremos sobre el odio con amor. Entonces Sereni le dice a Ponce, Sereni estaba en la misa y le dice a Ponce, pero es increíble, cantan alegres. Y Ponce le dice, sí, los cristianos nos rebelamos, pero siempre tenemos vida y esperanza, y por eso estamos cantando lo que estamos cantando. Si la frase fue exacta, no
no me lo aseguro, pero que el concepto fue ese, porque no olvido más. La respuesta así, rápida, sincera, franca de Ponce. Bueno, yo en el año 86, estaba, en realidad en el 85, estaba todavía de secretario en la Curia, había sido secretario de Partelli del 84 hasta mediados del 85 y después los primeros 6 meses, grosso modo, como yo votar. Y al final él me dijo que bueno, porque yo iba a continuar un poco con la pastoral universitaria, que ya estaba, o sea, porque había acá en este ámbito, estaba un poco de capa caída, hay que reconocerlo, y él me dijo, si acaso él decidió que no viviera ningún sacerdote más acá, en esta casa, y yo ya no vivía, pero él me dijo, ¿por qué no vas a acompañar a Ponce a la parroquia de Punta Carreta? Porque bueno, él ya comenzaba a tener algunos síntomas del envejecimiento, digamos, de la operación, que si no me equivoco fue en el 74, ¿no? 75, Pavaloro, en Argentina, y bueno, acompañando. Y yo fui con esa idea que iba a estar en la parroquia más o menos, pero que la parroquia prácticamente no iba a hacer nada. Después las cosas se dieron de manera un poco diferente porque uno de los sacerdotes que estaba finalmente pidió para pasar a otra parroquia y bueno, ahí de apuro yo también me tuve que encargar de unas cuantas cosas en la parroquia de Punta Carreta. Entonces quería contar algo de esos años que conviví con Haroldo, nunca había convivido, sí. Como muchos de mi generación y un poco posterior, le teníamos mucha admiración, son de esos, no sé si pasa igualmente hoy día, ¿no? Pero son de esos sacerdotes que uno tenía así como guía, como ejemplo, ¿no? Y miraba y decía, bueno, no necesariamente quiero ser como él, pero era una fuente de inspiración. Y en ese sentido, bueno, sí, me resultó desafiante, bueno, interesante, por decir algo desde mi punto de vista, el poder ir allí. Haroldo estaba allí desde que los capuchinos habían dejado la parroquia. Yo me acuerdo que yo acababa de llegar en los años que estuve en Europa y el 10 de diciembre del 83 me quedó esa fecha, él tomó posesión de la parroquia de Punta Carretas. Así que yo llegué a los 3 años de que él estaba en la parroquia. Y bueno, alguna cosa que puedo decir de esa convivencia era... fue un tipo muy austero en su vida, muy austero. En la última etapa lo cuidaba mucho el matrimonio Laurnaga, ¿no? Laurnaga, sí. A Laurnaga le gustaba el buen vino. Me acuerdo de una kermés que se hizo, y había una botella, no sé quién donó una botella de vino francés, todo el número de arriba. Y después nos llevó al comedor de la parroquia a tomarlo con él. Y le decía a Ponce, comprá vino que tenga un poquito de uva, por lo menos. Porque él compraba una damajuana de 10 litros para tomar, para la misa, que uno terminaba casi dudando del valor de la consagración. Estaba siempre hasta medio agrio. Se llamaba vino de era del cerro, por ahí. Sí. Yo no sé de vino, pero realmente mal, vino de Marquito, se llamaba. Ellos lo cuidaron mucho, sobre todo en los últimos meses, pusieron estufas sobre la parroquia, bueno, las parroquias en general muy fría y eso, pero lo querían realmente mucho más allá de que pensaban, pero bien distinto, ¿no? Bien distinto. Pero lo querían muchísimo, entonces también a ellos. En todo caso, como digo, un tipo así muy austero en su vida personal, la vida de la parroquia. Hace unos 60 años se creó en la parroquia de Estela Maris de Carrasco una institución llamada Obra Social por Mejores Viviendas, inspirada en aquel lema de San Pablo, Quod effet me torquet, lo que falta me atormenta. El padre Ponce León fue fundador y asesor eclesiástico de esta obra desde su creación hasta el año 1979. Poco antes de ese año,
La obra, que es una institución, sigue funcionando y tiene la naturaleza de persona jurídica, de asociación civil con personalidad jurídica reconocida y que gozaba y goza de ciertos beneficios tributarios, presentó al Poder Ejecutivo la memoria correspondiente a sus actividades del año. El Poder Ejecutivo tomó nota de la memoria, pero le dijeron a las autoridades de la obra que prohibían la publicación, salvo que suprimieran del texto dos nombres. El nombre del padre Ponce, que era el asesor eclesiástico, y el mío, que era y sigo siendo escribano de la obra. Las autoridades de la obra protestaron e intentaron modificar esa resolución, pero se les dijo que el padre Ponce y yo éramos ciudadanos de clase C y que por lo tanto no podíamos figurar de ninguna manera en ese asunto. En ese momento el padre Ponce tuvo que renunciar, como había renunciado en la curia, tuvo que renunciar como asesor eclesiástico de la obra Pro Mejor Vivienda. Traje este testimonio para señalar que a muchas virtudes del padre Ponce hay que agregarle la de que fue un perseguido de la dictadura. Recuerdo, por estar vinculada a los scouts, a Gastón, por esto, que fue el primer cura que yo vi jugar al fútbol de vaqueros en el campo escuela cuando sí. Una vez levantándose la sotana, creo que la tenía remangada, y después de vaqueros, en ese tránsito en lo cotidiano hacia el mundo. Y después el recuerdo que tengo cuando hace 43 años nos casamos con Sotelo, con unos cuantos curas que no pudo ir en Positos, esta vez más él, que nos fue a saludar antes con Justo, siendo vicario, antes de entrar nosotros, nos fue a saludar al casamiento. Digo, semblanzas humanas de alguien realmente interesante.